Buenas tardes, muchas gracias David por la invitación. Bueno, vamos a hablar de un tema, hasta ahora hemos hablado de temas más o menos frecuentes. Un oftalmólogo general puede ver a lo largo de su vida varias queratitis herpéticas, unas pocas por fúngicas, alguna o ninguna por ameba, pero seguro que va a haber cientos de conjuntivitis víricas. Bueno, vamos a hablar de este tema. Entonces, todos sabéis que es la infección ocular externa más común en el mundo, muy contagiosa y suele cursar en brotes. Los serotipos más frecuentes son el 8, 19, 37 y el contacto es directo, fecal-oral, contacto con secreciones, por vía respiratoria, los aerosoles. Es la enfermedad oftalmológica hospitalaria más frecuente y se considera una enfermedad profesional para el oftalmólogo con las connotaciones laborales que eso pueda tener. El virus, los adenovirus, son virus ADN bicatenarios, son grandes, no tienen una envoltura como tal, pero sí que están cubiertos de unos capsómeros que son hexagonales o exonas y pentagonales que están en los vértices y de ellos salen esas prolongaciones que es donde están las proteínas por donde se adhieren a las células epiteliales. Se han aislado más de 60 serotipos y pueden afectar a cualquier mucosa, produciendo conjuntivitis, pero también gastroenteritis, cistitis, hepatitis, infecciones respiratorias. Es muy resistente a los agentes físicos, químicos e incluso condiciones de pH adversos. En un report de la Academia Americana de Oftalmología hablaban de la mejor forma de desinfectar los conos de Goldman para tomar la tensión y decían que la mejor forma era alcohol etílico al 70%, pero sobre todo la lejía diluida, que no solo destruye adenovirus, sino casi todos los virus que conocemos que infectan el ojo. ¿Cuál es la fisiopatología? El virus infecta de forma lítica las células mucoepiteliales de la conjuntiva y se activan varias vías. Por un lado, el sistema de complemento, formado por una serie de proteínas que interactúan con receptores de membrana, activan al mastocito y producen liberación de mediadores. Y por otro lado, una interacción entre el antígeno inmunoglobulina que va unida al basófilo o al mastocito, se produce liberación de sustancias vasoactivas y mediadores de la inflamación que van a dar todo el cuadro, ¿no? La hiperemia, el picor, la inflamación y por otro lado también se activa la vía del araquidónico. Bueno, las manifestaciones clínicas, de esto todo el mundo, hemos visto cientos de pacientes, ¿no? Y produce tres cuadros los adenovirus. La queratoconjuntivitis epidémica, que es la más frecuente, la fiebre faringoconjuntival, que es igual que la anterior, pero se añade un cuadro de vías respiratorias altas, y una conjuntivitis folicular aislada, que esa muchas veces se nos puede pasar por alto o confundir con otro tipo de conjuntivitis. Aquí tenemos un resumen y veis cómo la queratoconjuntivitis epidémica y la fiebre faringoconjuntival pues son en las que además se asocia con mayor frecuencia adenopatía preauricular. Los signos, pues todos los conocemos, ¿no? En más o menos variabilidad podemos encontrar edema palpebral, hiperemia vulvar, quemosis, reacción folicular, petequias, una secreción especial que no es serosa ni propiamente infecciosa, es como un polvillo, y la adenopatía preauricular y los síntomas, pues sensación de cuerpo extraño, picor, que es muy frecuente en estos pacientes, mucho lagrimeo, fotofobia y visión borrosa. El diagnóstico, fundamentalmente clínico. Todo oftalmólogo, desde que es residente, ve unos cuantos casos y sabe que eso es una conjuntivitis vírica. Vale. ¿Cuál es el gold estándar? Pues aquí hay dudas. Entre el cultivo celular, que normalmente solo se hace en experimentación porque es muy caro y retrasa el diagnóstico varias semanas, y la PCR. La PCR quizás es la técnica de referencia, pero es más cara. Y desde hace poco tenemos en nuestras consultas un dispositivo que hace estudios de inmunoanálisis, que es lo que conocemos con el AdenoPlus. Pero hasta un 25% de las conjuntivitis víricas no son por adenovirus, son por otros virus, enterovirus, Coxsackie, influenza, Epstein-Barr, etc. ¿Qué quiere decir? Que de cada 4 conjuntivitis que etiquetamos como víricas, una no es por adenovirus. Esta técnica del AdenoPlus pues basa en los principios de inmunocromatografía y detecta la proteína exón que veíamos al principio. ¿Qué problema tiene? Que la sensibilidad es muy variable. Hay estudios que hablan de sensibilidades de un 40% hasta un 92%. Eso sí, es muy específica. Y una salvedad, la utilización de colirio anestésico, oxibuprocaína, puede dar falsos positivos.
se acaba de publicar en Archivos este mes el estudio Advice, en el que hemos participado muchos de los que estamos aquí. Se recogieron 386 pacientes y se analizaron 329. El positivo fue en 36,2% nada más y cabe destacar que un 84% de los pacientes que el oftalmólogo pensaba que eran por adenovirus, pues solo se confirmó en un 50%. El diagnóstico diferencial, la conjuntivitis bacteriana, fácil de diagnosticar, y más difícil la conjuntivitis por clamidias. Siempre hay que tener en cuenta la asociación con síntomas urogenitales, está producida por clamidias, y recordar que hay un kit que está disponible en casi todos los hospitales que se puede diagnosticar rápidamente. Y hay muchas coinfecciones, y sobre todo en los adenovirus tipo 8. Las complicaciones, pues la más frecuente, la que todos conocemos, son los infiltrados, que van a afectar más o menos área central, con más o menos pérdida de visión, y son por reacción inmune. De esto después hablará el doctor Merayo, que se centrará más en el tratamiento. Membranas o pseudomembranas, tenéis aquí una pseudomembrana y a la derecha una membrana, al despegarla produce sangrado del lecho. Y también hay otras complicaciones muy frecuentes después de una conjuntivitis vírica, el ojo seco, sobreinfección bacteriana, leucomas residuales como el niño del centro que precisó una queratoplastia e incluso algún caso de perforación que hemos visto. El tratamiento, las medidas de soporte, los antiinflamatorios no son más útiles que las lágrimas artificiales, antibióticos, si sabemos que es un adenovirus, no sería necesario, y lo demás lo dejo porque es el tema del doctor Merayo. En las membranas, la extracción, en los infiltrados también, y como conclusiones, es una patología con muy alta incidencia, es una enfermedad profesional para el oftalmólogo. Se debe hacer desinfección del material que utilizamos en contacto con el paciente con alcohol al 70 o mejor lejía diluida. No todas las conjuntivitis víricas son por adenovirus. Tiene algunas complicaciones que pueden llegar a ser potencialmente grave y es importante los tratamientos combinados, como veremos ahora. Muchas gracias y un minuto para hacer mención a nuestro amigo, querido amigo ya desaparecido, Rafa. Muchas gracias.